Les voy a hablar sobre dones espirituales y tomo como base la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y precisamente como ejemplo voy a tomar la iglesia de Corinto. Quiero hablarles un poco sobre el concepto de espiritualidad según la Biblia. Cuando nosotros leemos en Gálatas 6 aquel famoso versículo que dice que si alguno de vosotros ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra espirituales allí apunta a la noción de madurez. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos también de madurez de carácter. La iglesia de Corinto tenía una característica muy peculiar, y es que esta iglesia estaba equipada por el Espíritu Santo en cuanto a los dones espirituales. El capítulo 1, versículo 7 dice expresamente que nada os falta en ningún don. Vale decir que esta iglesia tenía un equipamiento de los dones espirituales, dones de lenguas, dones de sanidad, dones de interpretación de lengua, dones de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y esto quiero recalcarlo, el hecho de que una persona o una iglesia esté debidamente equipada por el Espíritu Santo con dones espirituales, esto no es garantía de que la iglesia sea una iglesia espiritual. Y usted tal vez dice, pero ¿cómo es esto posible? Si una iglesia está equipada con dones espirituales y a la vez, ¿cómo no puede ser espiritual? Pues trato de explicárselo. La espiritualidad está relacionada con la madurez de carácter, en tanto que el equipamiento de los dones espirituales tiene que ver con regalos que el Espíritu Santo asigna a los miembros del cuerpo de Cristo, independientemente de que su carácter haya sido forjado o no. El caso de los corintios es que los corintios ciertamente estaban equipados por el Espíritu Santo con dones espirituales, pero en la misma carta, en el capítulo 1, dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En la iglesia de Corinto había un fraccionamiento interno. Unos se decían que eran de Pablo, otros se decían que eran de Apolos, otros se decían que eran de Cefas, y unos que se consideraban más espirituales decían que eran de Cristo. De manera que había un fraccionamiento, habían divisiones internas en la iglesia, y esto denota la falta de madurez de carácter, la falta de espiritualidad, a pesar de que ellos no tenían falta de ningún don. En el capítulo 3 de esa misma carta dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese que el apóstol les dice expresamente que no se pudo dirigir a ellos como quien se dirige a personas espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales, porque había una evidente carnalidad en estos hermanos, y esto desde luego los ubicaba a ellos en una posición de personas inmaduras espiritualmente hablando, porque su carácter no había sido trabajado, no había sido forjado a la imagen del carácter de Cristo. En el capítulo 6 también el apóstol les hace una recriminación a esta iglesia en el sentido de que los compele a dejar de estar acusándose mutuamente. Quizás algunos de ellos tenían negociaciones con otros, hacían transacciones comerciales y tal vez habían deudas entre ellos, y entonces esas acreencias y ese tipo de situaciones las ventilaban en los tribunales de justicia en manos de los inconversos, cuando bien podían arreglar sus cosas en el seno de la iglesia, pero parece que no había personas maduras, ancianos maduros, capaces de dilucidar este tipo de situaciones intestinas
de la iglesia, y entonces esto lo llevaban al conocimiento público. Pero por si fuera poco, en el capítulo 11, el apóstol les vuelve a hacer una gran reprimenda, porque el comportamiento que ellos observaban cuando se ministraba la cena del Señor distaba mucho de una conducta cristiana, distaba mucho de lo que significa un cristiano maduro espiritual. Entonces ellos aprovechaban la cena del Señor como una ocasión para competir, para emborracharse y para lucir sus mejores comidas, sus mejores bebidas, en detrimento de los demás, de aquellos hermanos que no podían tener la misma holgura financiera y que en consecuencia no podían lucir lo que otros sí hacían. Esto apunta hacia la deslealtad, hacia la falta de amor fraternal. De manera que unos hermanos que estaban equipados de dones espirituales no eran espirituales. Así que esto es un punto de reflexión. Y de allí que en el capítulo 13 el apóstol Pablo lanza el famoso capítulo del amor y comienza diciéndoles: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Qué les está diciendo el apóstol? Les está diciendo: hermanos míos, hermanos corintios, si ustedes tienen muchos dones espirituales, ustedes hablan lengua, ustedes profetizan, ustedes hacen milagros, pero si ustedes no tienen amor, es decir, si su carácter no está forjado conforme al carácter de Cristo, están haciendo ruido, están perdiendo el tiempo, porque falta el ingrediente de la espiritualidad. De manera que la gran enseñanza en este caso es que el don espiritual, para que sea aprovechado, para que sea trabajado en debida y buena forma y se le pueda sacar el provecho espiritual en beneficio de otros, repito, ese don espiritual debe ir acompañado de un carácter debidamente forjado y trabajado que apunte hacia la madurez y hacia la espiritualidad. No tiene ningún sentido que una iglesia o una persona esté equipada con dones espirituales, pero su carácter no ha sido forjado. Lo más seguro es que le va a dar mal uso a ese don y no va a haber un aprovechamiento en debida y buena forma, que es el espíritu y el propósito de los dones espirituales. Entonces la gran reflexión para cada uno de nosotros es que debemos trabajar el carácter, debemos permitir ser enseñados por nuestros mentores, por nuestros maestros, por nuestros pastores, de manera que podamos ir creciendo conforme al carácter de Cristo. Y entonces, si al Espíritu Santo le place regalarnos dones espirituales, nosotros podamos hacer buen uso de esos dones y buen uso de la multiforme gracia de Dios. Yo considero, hermanos amados, que nosotros debemos hacer mucho hincapié como maestros, como pastores, en el sentido de trabajar el carácter de nuestros discípulos, porque esa es la parte forjadora de la conducta cristiana, y la Biblia es clara cuando el Señor lo dice: por sus frutos los conoceréis. No dice en modo alguno por sus dones los conoceréis. Ahora, ¿qué significa por sus frutos los conoceréis? El vértice principal del fruto del Espíritu es el amor, y de allí se desprende toda buena conducta que nosotros debemos observar como cristianos, como luz del mundo y como sal de la tierra. Que el Señor nos ayude siempre a tener esta premisa muy presente en nuestras vidas, en nuestras propias vidas primeramente, y luego en la vida de nuestros discípulos y de toda aquella persona a la que el Señor haya puesto bajo nuestra responsabilidad espiritual, para siempre recordarle que debemos dejarnos forjar el carácter a la imagen y semejanza del carácter de Cristo, y de esa manera podemos ejercer dones y ministerios más provechosamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y les guarde,
que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes el rostro y tengan mucha paz. En Cristo Jesús. Amén y amén.